بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sura Al-Ma'un, también conocida como Sura Ad-Din, por la última palabra de la primera aya. Estructuralmente, vemos que esta sura se divide en dos partes que parecen a priori diferentes pero que están entrelazadas. Por un lado, se nota la diferencia ya que comienza en singular, pero luego en la segunda parte habla en plural, así como hay otras peculiaridades que analizaremos por partes. Esta es una sura crítica, que viene justo después de la sura Al-Quraysh, donde Dios pedía a los herederos de la tierra de Kaaba que la custodiasen debidamente, por lo que esta nueva sura se dirige a todos los que no cumplen con dicha labor debidamente. Ara'aita alladhi yukaddibu bid-din. ¿Has visto aquel que niega el día del juicio final? Ara'aita, ves, alladhi, aquel, yukaddibu, proviene de kadb, mentir, pero bajo esta forma implica que niega el Islam. Es una negación de manera proactiva. No solo lo piensan para sí, sino que además lo promulgan o incluso lanzan falsas acusaciones en contra. Din significa justicia, de ahí que Yaum ad-Din sea el día de la justicia, que es como denominamos en español comúnmente al día del juicio final. También usamos Din para hacer referencia a la religión en general. El hecho de negar la existencia de la religión y el día del juicio, al considerar que no hay justicia en consecuencia a nuestras acciones en esta vida, Allah define más aún el perfil de estas personas en las siguientes ayas. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Así tal que aquel que repudia al huérfano. Fa, entonces, ذَلِكَ, de igual manera, الَّذِي, aquel, يَدُعُ, repulsan, الْيَتِيم, los huérfanos. Dios mete en el mismo saco a aquellos que niegan la religión con los que rechazan a los indefensos niños huérfanos. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Y no fomentan la alimentación de los pobres. وَلَا يَحُضُّ. Y no fomentan. طَعَام, comida, el mesquín, del necesitado. La palabra mesquín se puede analizar como la unión de dos palabras, masaka y sakana. Ambas tienen un significado de retención, bloqueo, que unidas resultan en maskana. Mesquín es entonces alguien que está estancado, en la hambruna, pobreza, en la calle sin techo, sin trabajo. Un mensaje importante que podemos sacar de esta aya y para el cual debemos saltarnos la traducción más común de la palabra ta'am, en árabe alimentar sería it'am, de at-ta'ama. Es una forma verbal. Pero en esta aya se dice ta'am el mesquín, la comida del pobre, por lo que se da por hecho que la comida que se les está negando es del mesquín por derecho. Esto es un concepto muy bonito en el Islam, que al igual que en zakat, limosna, no lo consideramos como un acto voluntario de generosidad por el cual damos aquello que nos sobra. No. Dios de hecho te dice que absolutamente nada de lo que tienes en esta vida es tuyo. Si lo tienes es únicamente porque Él te lo ha otorgado. Por lo que si tienes comida o tienes algo de dinero contigo, aquel pobre con el que te encuentras en la calle, es para ti una obligación compartirlo con él. Por lo tanto, en estas dos últimas ayas hablamos de dos crímenes que se cometen contra los más desaventajados. El primero es un crimen activo, repudiar al huérfano, y el segundo, pasivo, tienes algo que pertenece al necesitado y no lo das. Ahora pasamos a la segunda parte de esta sura, pero primero quedémonos con esta imagen en las tres ayas de la primera parte, donde la primera aya es un crimen espiritual contra la religión, y en las dos últimas un crimen contra la humanidad. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Así que ay de aquellos que rezan. Habla del trágico final que espera a aquellos que en su momento rezan a falsos ídolos, a aquellos que dañan con sus rezos. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Y sin embargo, no son conscientes mientras rezan. Sahún significa
ghaflatul qalb, olvidar algo y que tu corazón no sea consciente de ello, haciendo referencia a aquellos que aún mientras rezan, ni su cabeza está centrada en el acto de rezar, ni mucho menos sus corazones, y no le preocupa en nada, ya que no son conscientes de lo solemne que es el acto del rezo. Dios usa en esta aya an en lugar de fi. El hecho de decir an salati en vez de fi salati tiene una gran implicación. Fi salati implicaría si en algún momento durante tu rezo no eres plenamente consciente en tu mente y tu corazón, mientras que an salati implica que, en términos generales, es el acto de rezo en sí del cual no son conscientes. Al contrario que en la primera parte de esta sura, donde empezaban con un crimen pasivo y luego un crimen activo, en esta segunda parte se comienza con un crimen activo y ahora seguimos con uno pasivo. Otro gran ejemplo de la magistral simetría del Corán a todos los niveles. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, aquellos que lo hacen por las apariencias. Yura'un es el acto de aparentar, con la intención de obtener algo a cambio, apreciación, por ejemplo. Este mensaje, aplicado al pueblo de Quraysh, que se supone que son los encargados del cuidado de la Kaaba, los tacha de hipócritas que solo aparentan, que nada sienten en realidad y que no predican con el ejemplo. Otro ejemplo de simetría lo vemos aquí, cuando en la primera parte se menciona un crimen contra Dios y dos contra la humanidad. Ahora son dos crímenes contra Allah y el siguiente contra la humanidad. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, y prohíben la ayuda. Yamna'una es hacer prohibir, evitar, proactivamente procurar que algo no suceda. El ma'un viene del aun, ayuda, pero hace referencia a un tipo de ayuda elemental, básica, que no implica gran esfuerzo. Esto es un mensaje en contra del egoísmo y el egocentrismo, ya que cuando uno se centra en sí mismo, esto lleva a la codicia y al fin que justifica los medios, perjudicando a cualquiera que haya a su paso. En cambio, si uno interiorizase el verdadero mensaje de Dios y considerase la solidaridad para con los demás como una obligación y no como un acto de generosidad, entonces estaríamos ante un mundo muy distinto. Es así, por lo tanto, como encontramos la correlación que al principio dije que no sería muy evidente entre las dos partes de esta sura, donde Dios nos deja claro que aquel que niega la religión es como aquel que niega la ayuda de los necesitados.